Entonces, y después van a poder estudiar para su examen de mañana. Ya, y al final tal vez me puedan hacer algunas dudas y consultas. Ya no les he podido responder entre semana porque he estado un poco ocupado. Al igual que ustedes, yo tengo algunos exámenes, ¿no ve? Y a veces se cruzan. Y eso es terrible, ¿no? Cuando se cruzan los exámenes. Ya, entonces, a ver, ya, comenzaremos, ¿ya? A ver, vamos a resolver estos dos ejercicios, nos vamos a resolver el día de hoy, ¿ya? Algo rápido y bien concreto. Les voy a enseñar en sí un concepto que, bueno, no creo que entre en su examen de mañana, pero por si acaso, ¿ya? Entonces, para el ejercicio, este ejercicio, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice calcular la pérdida de carga en una tubería de 15 centímetros de diámetro. Ya tenemos acá el diámetro, ¿no? Diámetro 15 centímetros. Si es necesario mantener una presión, y acá nos dan la presión, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. En el punto aguas arriba, situado 1,8 metros por debajo de la sección de la tubería, porque por la que desagua en la atmósfera 55 litros de agua, ¿ya? Entonces ya tenemos datos, ¿no ve acá? Entonces acá colocaremos los datos para este ejercicio. Ya, a ver, tenemos una tubería, el diámetro, ¿no es? Phi tiene que ser igual a 15 centímetros de diámetro. Tiene que mantener una presión, nos dice, ¿no es? La presión dentro de la tubería tiene que ser igual a 2,35, ¿no? 2,35 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? A ver, vamos a aceptar. Ya. Esa es la presión que nos dan, ¿no? Y después también nos dice aguas arriba situado 1,8 metros, ¿no? H es igual a 1,8 metros. Hay un desnivel y ese desnivel lo estamos llamando nosotros H, ¿no? Por debajo de la sección de la tubería, por lo que desagua en la atmósfera 55 litros de agua. Caudal es igual a 55 litros por segundo, ¿no? Y el líquido ya nos dan, es agua, ¿no? Listo. Entonces, antes de pasar y de ver la solución de este ejercicio, vamos a ver un concepto bien fundamental, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Por ejemplo, a ver, vamos a ver a qué es lo que se refiere cuando dice aguas arriba. Cuando nos dice aguas arriba, es, por ejemplo, nosotros, digamos que somos una persona, ¿no? Estamos acá, en un punto, digamos, no sé, pero al ladito de un río, ¿ya? Y el río va así, ¿no? Más o menos, este es el ejemplo. Entonces nosotros estamos sobre un río, ¿no? Y el río, digamos que está fluyendo de esta manera, ¿no? De esta manera. Entonces, aguas arriba se dice donde está empezando o donde está la dirección, donde está empezando a correr el flujo de agua, ¿no? Esta dirección, esto sería aguas arriba, ¿ya? Aguas arriba. Este es el ejemplo más sencillo para demostrarles, ¿no? Y cuando todo el flujo que está por abajo, ¿ve? Esto acá sería aguas abajo, ¿no? Aguas abajo, ¿ya? Entonces, para este ejercicio, fíjense qué es lo que me dice, aguas arriba, ¿no? Entonces, aguas arriba, situado 1,8 metros por debajo de la sección. A ver, vamos a analizar esto. Si yo fuera una persona y estoy acá, ¿ve? Entonces, ¿dónde sería mi flujo? ¿Dónde sería aguas arriba? Acá serían, ¿ve? Acá esto sería aguas arriba. Aunque esté por debajo, esto sería aguas arriba, ¿no? Porque de acá está empezando el flujo, ¿no? Aguas arriba es donde empieza el flujo, ¿ya? Y aguas abajo, obviamente, sería donde está, en sí, donde está terminando el flujo, ¿no? Aguas abajo, ¿ya? Listo, entonces, con ese pequeño concepto nada más, ¿ya? Ustedes se van a acordar que son una persona y están al ladito de un río y si ven donde empieza el flujo es aguas arriba y donde termina el flujo es aguas abajo, ¿ya? Eso es lo único que vamos a ver, lo único especial en sí en ese ejercicio, ¿ya? Ya, lo primero que vamos a hacer para este ejercicio, ya todos los datos, todos estos datos ya lo he plasmado en este gráfico, ¿no? Entonces, en este punto nos dice para mantener una presión, esta presión que está acá,
tiene que ser igual, esto lo voy a remarcar, ¿ya? En este punto A, presión en A tiene que ser igual a 2,35. Vamos a colocar entre paréntesis las unidades kilogramos por centímetro cuadrado. Obviamente, para que sea unidades de presión, esto tiene que ser kilogramos fuerza, ¿no? Fuerza sobre área. La presión es fuerza sobre área. Listo. Ya, entonces con esto tenemos que ya resolver el ejercicio. A ver, lo primero que vamos a hacer es, acá lo voy a colocar, aplicar. Vamos a aplicar Bernoulli, ¿ya? Entonces, ¿entre qué puntos vamos a aplicar Bernoulli? Vamos a aplicar entre este punto, ¿no? Aguas arriba en este punto A, que lo estoy remarcando, y aguas abajo, ¿no? En este punto B, ¿ya? Entre esos dos puntos nosotros vamos a plantear la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, ¿qué es lo que me dice? La presión en A sobre el peso específico del líquido más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la cota de A respecto a un nivel de referencia. Esto tiene que ser igual a la presión en B sobre el peso específico del líquido más la velocidad del líquido al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la cota, ¿no? La cota en ese punto. Más, pero nosotros sabemos que puede haber alguna pérdida de energía, ¿no? Pérdida de energía entre A y B. ¿Ya? Entonces, a esta yo voy a llamar mi ecuación número 1. ¿Ya? Esa va a ser mi ecuación número 1. Ahora, ya he aplicado Bernoulli. Ahora lo que me toca aplicar es por continuidad. ¿Ya? Continuidad. Siempre las mismas ecuaciones se repiten, ¿no? Las mismas. Bernoulli, después continuidad, ¿no? Entonces, por continuidad, ¿qué es lo que sé? Que el caudal a lo largo de esa tubería, como el diámetro es constante, entonces va a seguir el caudal constante, ¿no? Como es una tubería así, en serie. Entonces, yo sé que el caudal es igual a la velocidad por el área. Ya, de acá, yo voy a despejar la velocidad, ¿ya? La velocidad es igual al caudal sobre el área, ¿ya? Entonces, el caudal, ¿por qué he despejado la velocidad? Porque acá ya tenemos de dato el caudal, ¿no? Tengo el área, puedo sacar como ya tengo el diámetro, ¿no? Entonces, yo puedo sacar fácilmente la velocidad en la tubería, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ya, a ver, tengo el caudal, es 55 litros por segundo, dividido entre 1000, va a ser 0,055, ¿no? Metros cúbicos segundo. Ya, y el área voy a sacar, va a ser pi cuartos por, y el diámetro lo tengo que colocar en metros, ¿no? 15 dividido entre 100 va a ser igual a 0,15 metros, ¿no? Y esto elevado al cuadrado. Obviamente se nos van a simplificar las unidades y vamos a tener metros por segundo. Si ustedes hacen esta operación, lo que les va a resultar es que la velocidad es igual a 3,112 metros por segundo. ¿Ya? Listo, eso por continuidad. Ahora lo que nosotros queremos despejar en acá, a ver qué es lo que me pide, calcular la pérdida de carga, ¿no? Esta pérdida de carga entre A y B. Entonces nosotros tenemos la presión en A, sí, la tenemos, ¿no? Después tenemos la velocidad en A, sí la tenemos, la cota de A también podemos medirla respecto al nivel de referencia, en este caso el punto más bajo, ¿no? Hemos dicho que el nivel de referencia siempre se coloca en el punto más bajo para la tubería, ¿no? Para esa tubería en ese caso. Ya, vamos a ver. Bajar un poco esto, ya. Bueno, entonces en ese punto más bajo, ¿no? El nivel de referencia. Y a ver, tenemos en B, la presión en B tenemos. A ver, vamos a ver eso. En B ya está en contacto con la atmósfera, ¿no? Ya el líquido está saliendo. Entonces la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Listo? Entonces yo sé que para el fines de cálculo, ¿no? Y eso ya lo hemos hablado en anteriores clases, nosotros vamos a considerar la presión atmosférica cero, ¿no? ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué es lo que más, lo que tenemos? ¿Tenemos la velocidad en este punto? Sí. ¿Por qué? El flujo se va a mantener constante. Y en este punto, como está saliendo un caudal, ¿no?
de 55 litros por segundo, nosotros hemos dicho que para ese caudal, como nosotros tenemos el área, la velocidad es igual a 3.112, ¿no? Metros por segundo. Listo, entonces con eso ya tenemos la velocidad, tenemos la cota de B, tenemos todo, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en uno, ¿ya? Vamos a reemplazar en la ecuación número 1. Y si reemplazamos en la ecuación número 1, ¿qué es lo que vamos a obtener? La presión en A. A ver, esta presión, ¿no? No es P nada más, la presión en A. Entonces, esta presión en A está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿ve? Nosotros sabemos que el peso específico es igual a 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no? Entonces tenemos que transformar estas unidades antes de introducir en la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? A ver, lo que puedo hacer es esta presión en A, ¿no? Acá lo voy a colocar. Presión en A va a ser igual a 2,35 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado por... Y acá vamos a multiplicar, ¿no? Para transformarlo en metros. Las unidades las vamos a transformar en metros. Entonces va a ser 2,35, 100 centímetros. Esto lo elevo al cuadrado es igual a 1 metro, ¿no? Y también lo elevo al cuadrado. Listo, y de acá centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Y esto es igual a ¿cuánto? 100 al cuadrado, 10.000 por 2,35 va a ser 23.500, ¿no? 23.500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ya, entonces ya tenemos la presión y el peso específico. Y reemplazamos, ¿no? La presión en A había sido igual a 23.500 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? Todo esto sobre, vamos a colocar, el peso específico del agua, ¿no? Está claro, en el ejercicio va a ser 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no? Más la velocidad en A había sido igual a 3.112 metros por segundo, ¿no? Elevado al cuadrado. Estoy reemplazando con sus unidades, ¿ya? Para que vean que las unidades se van a simplificar. Todo sobre 2 veces la gravedad. 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Más la cota de A. Recordemos que para este nivel de referencia, A tiene una cota de 0, ¿no? No tiene elevación, ¿no? Para ese nivel de referencia. Y la presión en B. Presión en B, habíamos dicho que en B, como ya está en contacto con la atmósfera, vamos a tener la presión atmosférica en este caso, sobre el peso específico del líquido. Pero nosotros habíamos dicho ya en la anterior clase que vamos a considerar la presión atmosférica, ¿cuánto? 0, ¿no? 0. Listo, entonces ya tenemos presión atmosférica 0, entonces nos falta la velocidad. La velocidad se va a seguir conservando, ¿no? Va a ser la misma. A ver, vamos a anotarla. 3,112 metros por segundo al cuadrado. Todo esto sobre 2 por 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Listo. Más, acá voy a colocar más la cota, ¿no? La cota de B está a 1,8 metros, ¿no? Por encima de A. Esto va a ser 1,8 metros. Más la pérdida de carga entre A y B, ¿no? Listo, entonces acá nosotros vemos que las velocidades, estas dos se nos van a simplificar, ¿no? Por lo cual nosotros podemos sacar directamente la pérdida de carga entre A y B. La pérdida de carga entre A y B, entonces si ustedes introducen estos datos a la calculadora, ¿no? Sería solo este término menos esto, ¿no? Listo, y con eso sacan la pérdida de carga entre A y B. Les va a salir que esta pérdida había sido igual a 21,7 metros. ¿Ya? Listo, entonces de esta forma nosotros estamos solucionando este ejercicio. A ver, vamos a remarcar, siempre remarcamos este resultado en un cuadrito, ¿no? Listo, es un ejercicio bien sencillo, ¿no? Ojo que en el ejercicio, a ver, no les daba el gráfico, ¿ya? No les da el gráfico. Ustedes ya tienen que
graficar, ¿ya? Por eso es importante este concepto de aguas abajo y aguas arriba, ¿ya? Listo. Ahora, a ver, ¿alguien tiene alguna duda respecto a este primer ejercicio? Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Deben estar preocupados por su examen. A ver, vamos a resolver este ejercicio y al final vamos a ver algo sobre su examen, ¿ya? Entonces, vamos a resolver nuestro segundo ejercicio, ¿no? Nuestro último ejercicio del día de hoy, ¿ya? Este ejercicio, ¿qué es lo que me dice? Mediante una bomba se bombea desde un recipiente A una elevación de 255 metros hasta otro depósito E, ¿ya? A una elevación de 240 metros, ¿no? 240 metros. Nos están dando en sí las cotas, ¿no? Vamos a subrayar los datos, ¿ya? Mediante una bomba elevación, ¿ve? La elevación de este recipiente A, que está acá, es 225 metros, hasta otro depósito de una elevación de 240 metros, ¿ya? Por si acaso estos ejercicios, a ver, yo acá no lo puedo hacer los gráficos, va a ser medio difícil graficar, ¿no? En la computadora, por eso ya lo tengo así, los gráficos hechos, ¿ya? Pero por si acaso, el ejercicio solamente a veces les dan así, eh, todo en letras, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que leer y tienen que plantear, ¿no? Su gráfico. A través de una tubería, nos dice, la tubería tiene 30 centímetros de diámetro, ¿ya? La presión de la tubería en la tubería de 30 centímetros de diámetro en el punto de A una elevación de 195 metros, en este punto, ¿no? Nos dice que es igual, acá va a tener una presión, ¿no? De 5.6 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Las pérdidas de carga son, nos dice, de A la entrada de la bomba, fíjense, acá hay una bomba, ¿no? De A la entrada de la bomba nos dice que la pérdida de carga va a ser igual a ¿cuánto? 0,6 metros, ¿no? Nosotros ya hemos visto que las pérdidas de carga se cuantifican en metros, ¿ya? De la salida de la bomba C, de este punto C, hasta D igual a 38 veces la altura de la velocidad, ¿no? Altura de la velocidad. Vamos a ver ahorita a qué se refiere con altura de la velocidad. Y nos dicen desde el punto D hasta E, nos dice, tiene una pérdida de carga de 40 veces la altura de la velocidad, ¿no? Determinar el caudal. Ya acá vamos a determinar esto. Caudal y la potencia en caballos vapor suministrada por la bomba BC, ¿ya? Listo. Entonces, esos son todos los datos que me dan en este problema, ¿ya? Ya, entonces, a ver, ya tenemos eso, ya, vamos a colocar. Lo primero, datos, ¿no? Datos, ¿qué datos nosotros tenemos? A ver, nosotros sabemos, a ver, ya, 255, las cotas ya están en acá, ¿no? En el mismo gráfico a través de una tubería. El diámetro, ¿no? El diámetro de esta tubería nos dice que es igual a 30 centímetros, ¿no? Es igual a 30 centímetros, listo. La presión en la tubería de 30 centímetros en el punto de elevación a 195 metros nos dice que la presión entonces en este punto D, ¿no? La presión en D tiene que ser igual a 5.6, ¿no? 5.6 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Para que sea unidades de presión, entonces necesariamente tiene que ser kilogramos fuerza, ¿no? Listo. Las pérdidas de carga son, nos dice. Ahora, vamos a ver, estas pérdidas de carga son las que nosotros tenemos que evaluar. De A la entrada de la bomba B, de A a la entrada de la bomba, ¿no? Hasta B. Entonces llegaríamos a tener una pérdida de carga, ¿no? Acá vamos a poner. La pérdida de carga entonces entre A y B va a ser igual a 0,6 metros, ¿no? ¿Listo? De la salida de la bomba C de este punto Auxiliar, hasta, ¿sí? disculpe, ¿por qué A está debajo de E? Si nos dice que A tiene una elevación de 255 y E una de 240. D estás preguntando por qué está debajo. E debería estar abajo de A.
No creo, 240 y 225. En acá dice 25, a ver. Ah, es Ah, que dice sí, doscientos sí, cincuenta y sí. cinco. En el enunciado está mal, ¿ya? No está mal el gráfico. A ver, vamos a ver eso. Voy a corregir, ¿ya? 225 es, no es 255. Ya, muchas gracias. ¿Tu Sí, nombre me das? em, soy el 11. Ya. Ah, auxiliar. ¿Sí? Una clase también participé, pero no tenía aún las listas y dijo que le haga recuerdo. Ah, ya, muy bien. Entonces, 10. Ya, cada participación vale 5 puntos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Ay, no, pero estas participaciones ya no van sobre este parcial. Mm, ya van sobre el segundo, porque hoy día ya empieza en sí el segundo parcial, ¿ya? Pero veremos, ya, si es que les sobra alguna nota en sí de participación y en sus, ¿cómo se llama? En sus prácticas les va mal, ¿no? Si es que tienen participación y les sobra nota, entonces esa nota yo se los voy a trasladar al segundo parcial o en el que tengan menor nota, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Ya tenemos entonces la pérdida de carga para la bomba. También tenemos la salida, también esta segunda pérdida de carga, ¿no? La salida desde C hasta D, nos dice, ¿no? Entre estos dos puntos, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Pérdida de carga entre C y D va a ser igual a 38 veces la altura de la velocidad, ¿no? Entonces, esa altura de velocidad, nosotros sabemos que por Bernoulli es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Esta es una forma de energía, ¿no? Una altura de velocidad en sí. Listo, 38 veces por b al cuadrado sobre 2g. Ya. Y acá tenemos desde D a E, ¿no ve? Entonces la pérdida de carga de D a E es igual a 40 veces, nos dice 40 veces la altura de la velocidad, ¿no ve? Por la velocidad al cuadrado sobre 2g. Y ahora me preguntarán qué velocidad es la que vamos a utilizar. Eso es según, ¿no ve? Puede que la velocidad entre este tramo y este otro tramo cambie, ¿no ve? Esta es la velocidad según el tramo que nosotros estemos analizando, ¿ya? Es por eso que nos dan altura de velocidad y no directamente la pérdida de carga, ¿no ve? Puede ser que la velocidad cambie. Ya, muy bien. Entonces, con esto vamos a proceder. Lo primero que tendríamos que hacer entonces para este ejercicio, ¿qué es? Plantear Bernoulli, ¿no ve? Donde nosotros tengamos más datos, ¿no ve? Entonces es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos de dato, fíjense, y el ejercicio ya nos dan, ¿no ve? Para el punto D, y también tenemos a ver cuál podría ser. Entre el punto D puedo plantear, ¿no ve? Pero puedo plantear entre C y D, sí, pero en C no tengo la presión, ¿no ve? No tengo la velocidad. No me conviene plantear, ¿no ve? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. No me conviene plantear entre C y D, pero entre D y E sí me conviene, porque D está en contacto con la atmósfera, ¿no ven? Y además tengo la presión en D por dato del ejercicio. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a plantear ya la ecuación de Bernoulli entre D y E, ¿ya? Espérenme un momentito, ya, en menos de un minutito ya estoy con ustedes. Ya, estamos diciendo entonces que vamos a plantear Bernoulli entre D y E, ¿ya? Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a plantear, aquí colocamos Bernoulli, ¿no ve? Esta es la conservación de energía, ¿no ve? Conservación de energía. Listo, entonces por la conservación de energía, que es la ecuación de Bernoulli, nosotros, ¿qué es lo que vamos a plantear? Que la presión en D, ¿ve? Todo por el punto de la presión en D sobre el peso específico del líquido más la velocidad en D al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la cota de D tiene que ser igual a la presión, ¿ve? Presión en E. Presión en E sobre el peso específico del líquido más la velocidad en E al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la cota de E, ¿no? Pero además nos dice que existe una pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga entre D y E, ¿no? Listo, entonces con eso nosotros ya tenemos.
Ya tenemos. Primero ya hemos planteado la conservación de energía, ¿no? Ahora vamos a analizar la continuidad, ¿no? Continuidad. ¿Qué? A ver, vamos a ver por participación. ¿En qué principio se basa la ecuación de continuidad? Lo hemos dicho y tal vez sea pregunta de su examen, ¿no ve? De mañana. Conservación de masa. Conservación de masa. Exacto, ya me vas a dar tu nombre ahorita. Ya se basa esto en la conservación de masa, ¿ya? Esto se basa en la conservación de masa. Ya, ¿tu nombre me das, por favor? 59. Ya. Ya tienes completo acá, entonces acá voy. 5, porque ya estamos iniciando el segundo parcial. Ya, listo, conservación de masa. Entonces planteamos la ecuación. La ecuación, ¿cómo es? El caudal es igual al área por la velocidad, ¿no ven? Entonces, de acá nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La velocidad podemos calcular. La velocidad es igual al caudal sobre el área, ¿no ven? Listo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a plantear ahora, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? 2,981. Podemos despejar acá la velocidad, ¿no ve? Fíjense cómo lo vamos a hacer esto. Vamos a analizar por Bernoulli, ¿no ve? La presión en D. ¿Cuánto es la presión en D? Ya lo tenemos de dato, ¿no ve? Acá ya lo tenemos de dato. Vamos a transformarlo en sus unidades respectivas, ¿no ve? Va a ser igual, a ver, kilogramos fuerza, a ver, 100 centímetros. 100 centímetros al cuadrado es igual a 1 metro cuadrado, ¿ya? ¿Y esto es igual a qué? Esto va a ser igual 100 al cuadrado, 100.000 por 5.6 va a ser igual 56.000, ¿no es? 56.000 kilogramos fuerza, ¿sí? Kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿ya? A eso va a ser igual. Me dan, por favor, 1000 disculpas, me dan otro momentito, por favor. Ahorita ya voy a regresar, por favor. Ya, 1000 disculpas. Entonces, nos hemos quedado, ¿no? Estamos calculando en sí, ya hemos calculado la presión en D. Ya, a ver, tenemos la presión en D, el peso específico, ¿no? Peso específico, el líquido es agua, ¿no? Entonces, su peso específico es igual a ¿cuánto? 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no? Nosotros ya sabemos de dato. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Ya tenemos este término, ¿no? Ahora lo que nos toca calcular, la velocidad, ¿no? Velocidad en D y velocidad en B. Entonces, a ver, velocidad en este punto sería calcular, ¿no? En este punto. En E. Ahorita vamos a ver esto, cómo lo vamos a relacionar. Vamos a dejar por un momento de lado las velocidades, ¿ya? Nos vamos a concentrar ahora en lo que es la cota, ¿no? Según nuestro nivel de referencia, ya sabemos, se coloca en el punto más bajo, ¿no? Yo he colocado en el punto D. Entonces, ya tenemos la cota, tenemos la pérdida de carga, ya tenemos así como dato del ejercicio. Ya, entonces lo único que nos queda es reemplazar. Ya, la presión en D va a ser igual a 56.000, ¿no? Directamente, esta vez ya no lo vamos a reemplazar con sus unidades, directamente los números, ¿ya? Entonces, 56.000 sobre 1000 va a ser, ¿no? Más la velocidad en D al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿ya? Más esta cota, ¿no? La cota de D, fíjense en el gráfico, está al nivel de referencia, ¿no? Entonces su cota va a ser 0, ¿no? Listo. Más la presión en E. La presión en E, ¿a qué es igual? Es igual a la presión atmosférica, ¿no? Atmosférica sobre
El peso específico del líquido, ¿no? Que va a ser también 1000. Pero nosotros sabemos que la presión atmosférica nosotros consideramos para los ejercicios cero, ¿no? Entonces, más la velocidad en E elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿ya? Más, vamos a colocar más 45, que va a ser la cota de E, ¿no? Fíjense. Mejor se los colocaré, va a ser 240 menos 195, ¿no? Acá se los voy a colocar así entre paréntesis. Va a ser 240 menos 195. Y esto sería la cota, ¿no? La cota de D, perdón, de E. Y más la pérdida de carga. Más, entonces la pérdida de carga va a ser igual a 40 por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿ya? Y ahora, ¿cuál vamos a tomar? La velocidad en D y la velocidad en E, ¿ya? Nosotros tenemos que analizar esto. Y fíjense, es como si nosotros analizamos así con una lupa. En D, nosotros obviamente vamos a tener una velocidad. Y este punto E nos está diciendo, o sea, que el tanque está llegando hasta este punto, ¿no? El punto E no está por si acaso aquí abajo. Nosotros estamos analizando el punto E como si estuviera aquí. En este punto, ¿no? Donde está saliendo el líquido. Acá es como si estuviera saliendo y acá es donde está el recipiente, ¿no? Entonces, en ese punto está saliendo. En acá nosotros hemos dicho que está actuando la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica. Pero a su vez también la velocidad, ¿no? La velocidad cuando esté saliendo el líquido, ¿no? Es como si nosotros en E tuviéramos, este es el punto E que yo estoy analizando, ¿no? Ese es el punto E, no es este, ¿ya? Este llegaría al fondo del depósito. En el fondo del depósito yo no puedo medir la velocidad, ¿no? Ustedes saben de los problemas de depósitos que en los depósitos, ¿no? Cuando se mide acá, ¿no? La velocidad, ¿qué es lo que pasa? La velocidad aproximadamente para un tanque grande se hace cero, ¿no? Esa velocidad se hace cero. Pero nosotros estamos analizando para este punto, ¿no? Porque si no, de lo contrario sería considerar la velocidad cero. Eso mediante el gráfico. Fíjense, en el gráfico nosotros notamos que este punto, ¿no? Donde está saliendo, donde está terminando en sí esta tubería, es un punto en sí por encima del nivel, ¿no? Por encima de este nivel del tanque elevado, ¿ya? Y en este ejercicio, por si acaso, este gráfico creo que les daban, ¿no? ¿Por qué? Porque nos daban acá las pérdidas de carga, ¿no? Entonces, este gráfico ya venía con el ejercicio, ¿ya? Entonces, acá se los voy a colocar así, ¿ya? Para que no se confundan. Listo, succión. Y esto solo sería subir nada más. Listo, entonces estamos analizando eso, ¿no? Ya hemos analizado y ya hemos especificado por qué, ¿no? ¿Por qué estamos tomando en sí las dos velocidades entre D, entre ese punto D y ese punto E? Entonces esas dos velocidades, ¿por qué van a ser iguales? Ya, esto lo voy a borrar nada más. Listo, entonces nosotros por ese análisis sabemos que la velocidad en D va a ser igual a la velocidad en E, ¿ya? Entonces voy a decir que la velocidad en D va a ser igual a la velocidad en E y yo lo voy a llamar esta velocidad, ¿no? Una velocidad B, ¿ya? Que si circula en sí en la tubería desde D hasta E, ¿ya? La misma velocidad B. Por lo tanto, fíjense, estas dos velocidades son iguales, ¿no? Para la tubería se simplifican. ¿Y qué es lo que pasa? La velocidad, ¿no? En este punto, lo único que tendríamos que calcular en la ecuación es la velocidad, ¿no? Y acá voy a colocar esto ya con datos, ya no lo voy a colocar con, con incógnitas. Entonces, 2 por la gravedad 9,81, ¿no? Listo. Entonces, de acá, si ustedes despejan, van a obtener que la velocidad para este líquido había sido igual de 2,323, ¿ya? Metros por segundo. Listo. Esta es la velocidad que a nosotros nos interesa, ¿no? Con esta velocidad, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Voy a nombrar estas ecuaciones antes, ¿ya? Antes, ¿dónde estoy? Acá, esta va a ser mi ecuación número 1 y acá voy a tener mi ecuación número 2, ¿ya? Esto he deducido de la ecuación número 1, ¿no? Ya he obtenido esta velocidad, la velocidad, ¿no? Para el líquido. Y entonces, como ya he usado la ecuación número 1, voy a utilizar la ecuación número 2, ¿no? En la ecuación número 2, ¿qué es lo que puedo despejar? El caudal, ¿ve? El caudal es igual a la velocidad por el área.
La velocidad es igual a 2,323, ¿no ve? No nos informan en el ejercicio de una reducción, ¿no ve? No hay reducciones en acá del diámetro, ¿ya? Por lo tanto, el diámetro es 1 para toda esta tubería, ¿no ve? Para A y B, C y D y de D a E. Entonces, el diámetro es igual a 30 centímetros. Por lo cual, nosotros vamos a colocar por el área va a ser igual a pi cuartos por el diámetro. Lo vamos a transformar en metros. 0,3 al cuadrado. Y esto, si ustedes nuevamente calculan, les va a salir de acá un caudal que va a ser igual a 0,164 metros cúbicos por segundo, ¿no? En las unidades. Listo, entonces con esto nosotros ya tenemos una de las incógnitas, ¿no? El caudal. Ya tenemos una de esas. Ahora nos piden calcular la potencia en caballos vapor suministrada por una bomba BC, ¿no? Esta bomba. Y ahora vamos a graficar igual un esquema para esto, ¿ya? Vamos a copiar este gráfico y acá vamos a hacer el esquema de qué es lo que hace en sí la bomba, ¿ya? Entonces, graficamos. Tenemos el mismo esquema, ¿no? La misma tubería y todo. ¿Qué es lo que pasa? La bomba, ¿qué es lo que hace? Incrementa, ¿no? Incrementa. ¿Qué incrementa? Incrementa la energía, ¿no? Energía en el agua, ¿ya? Es como una turbina. No. Es como unas aspas que giran, listo, y provocan que el agua tenga más energía, ¿no? Conlleve más energía. Entonces, generalmente las bombas se utilizan para elevar agua, ¿ya? Como en este ejercicio, ¿no? Se necesita elevar agua de este punto C hasta este tanque elevado, ¿no? Para eso se utiliza una bomba. Se impulsa el agua, ¿ya? Entonces, acá yo lo voy a llamar, esta es la altura, ¿no? La altura que está proporcionando el agua. Perdón, la bomba. Y mediante esa altura yo puedo calcular la potencia, ¿ya? La potencia. Y ahorita vamos a ver qué formulita vamos a usar para la potencia. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, y esto ya es un tema de análisis, ¿no ve? De las líneas piezométricas y todo eso, de las líneas de energía piezométricas y todo. Pero ahora no vamos a analizar todavía las líneas piezométricas y de energía, solo estamos analizando la energía que está aportando la bomba, ¿ya? Por lo tanto, la bomba va a aportar más o menos una energía como esta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En la tubería la tubería de acá, ¿no ve? Tiene una pérdida de carga entre D y E, ¿no ve? Es esta pérdida de carga de 40 veces la altura de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, voy a graficarlo acá, ¿no ve? Esta energía que ha sido entregada por la bomba va a reducir, ¿no ve? Eso es lo que pasa. Esta altura, fíjense que ahora la forma de medir, ¿no ve? La energía se da por alturas, ¿no ve? Eso es en lo principal en lo que consisten las líneas piezométricas y las líneas de energía. Por lo tanto, entonces, esta energía que está aportando la bomba va a ir disminuyendo, ¿no ve? Por la pérdida de carga que va a haber en ese tramo, ¿no ve? Esta va a ser entonces la pérdida de carga entre entre D, va a ser entre C y E, ¿no ve? Porque en C está la bomba. Pérdida de carga, acá vamos a colocar la pérdida de carga entre C y E, ¿no? Listo, ya tenemos con eso nuestro pequeño esquema, ¿no ve? Ya, ¿y qué más? A ver, ¿qué más? Z. Ya tenemos todo con esto, ¿no? Ya tenemos. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cuantificar el nivel de referencia, ¿ya? Entonces, el nivel de referencia yo lo voy a colocar el mismo, ¿no? Pero esta vez vamos a cuantificar otras variables. Sí, más o menos va a ser, es un poco chueco, ¿ya? Nivel de referencia. Ya, ese va a ser el nivel de referencia a partir de donde nosotros vamos a empezar a medir todas las alturas, ¿no ve? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros necesitamos otra vez para esto plantear Bernoulli, ¿no ve? La conservación de energía tomando en cuenta las pérdidas de carga. Por algo nos dan en ejercicio estas pérdidas de carga, ¿no ve? Entonces, ¿dónde tengo menos incógnitas? Otra vez tengo que analizar, ¿no ve? A ver, tengo entre D y E ya he planteado. Ya no podemos obtener nada más de esta ecuación, ¿no ve? Acá, ¿dónde tengo menos incógnitas? A ver, entre C y D
En C no tengo dato de la presión. En B tampoco tengo el dato de la presión. Pero en A, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? El tanque, ¿no ve? El tanque en sí que está suministrando el agua, que luego va a ser impulsada por la bomba hasta llegar hasta el tanque, ¿no ve? Listo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde tenemos menos datos? En A y, perdón, ¿dónde tenemos más datos? Perdón, en A y E, ¿no ve? Entonces, como tenemos más datos en A y E, entre esos dos puntos vamos a aplicar Bernoulli, ¿ya? Entonces, conservación, ¿cómo se coloca? Conservación de energía, ¿ya? La conservación de energía se va a realizar entre los puntos A y E, ¿ya? Acá arriba creo que no colocó los puntos, ¿no? Pero se sobreentiende ya con los subíndices, ¿ya? Pero por si acaso, entre D y E, ¿ya? Listo. Entonces, planteamos otra vez Bernoulli, ¿ya? Veamos qué incógnitas nos faltan y qué incógnitas tenemos, ¿ya? La presión en A sobre el peso específico más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la cota de A, ¿no ve? La energía con la cual estamos en este punto. Esto tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a la presión, ¿no ve? Antes. En A tenemos esto, ¿no ve? Pero nosotros, ¿qué es lo que sabemos? A ver, en A tenemos la presión. Esto va a ser una forma de energía. Tenemos la velocidad, también otra forma de energía. La cota, otra forma de energía, ¿no? Pero además nosotros sabemos que cuando nosotros estemos avanzando por la tubería, vamos a tener un aumento, ¿no? Un aumento en esa energía. Por lo cual, fíjense, vamos a tener este aumento. Lo estoy poniendo al principio, ¿ya? Al principio de la ecuación. La bomba, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la energía, ¿ya? Entonces, por eso lo estoy colocando al principio, ¿ya? Y ahorita van a ver por qué. Van a ver en sí su forma equivalente de esto, ¿ya? Entonces tenemos la presión en B sobre el peso específico más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más esta cota en E, no es en B. ¿Sí? Ya, presión en E sobre gamma, velocidad en E sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Listo, más la cota de E, ¿ya? Pero además nosotros tenemos acá, como estamos planteando entre A y E, tenemos toda la pérdida de carga entre A y E, ¿no? Listo, entonces eso sería todo lo que nosotros necesitamos plantear para este problema, ¿no? Acá está un poquito, no se nota bien. Listo, a ver, ¿qué es lo que tenemos? A ver, vamos a ver esto. ¿Por qué estoy colocando acá? Otra vez lo vuelvo a repetir, y esto es en lo que tienen más dudas. ¿Por qué he colocado la altura de la bomba en sí en el lado izquierdo? Es porque acá, ¿no ve? En sí nosotros estamos iniciando en sí con una presión en A, una velocidad en A, un Z de A y una altura de... No, la altura de la bomba nada que ver, ¿no ve? A ver, esto lo mejor se va a entender gráficamente. A ver, ¿dónde está? Tenemos esto, ¿ya? Acá, ¿qué es lo único que vamos a tener? La presión en A, obviamente va a ser la presión atmosférica, ¿no ve? Va a estar en contacto con la atmósfera. Así que la línea piezométrica va a ir por acá, ¿no ve? Va a empezar acá. Pero tenemos nosotros una altura de velocidad, ¿no ve? Una altura de velocidad que va a ser esa, que va a sumar, ¿no ve? A lo largo de la tubería, ¿qué es lo que va a pasar? Por las pérdidas de carga, nuestra línea de energía va a reducir acá, ¿no ve? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Acá, esta altura A de la bomba, HA de la bomba va a hacer subir, ¿no ve? Hasta acá más o menos así, HA de la bomba. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Otra vez va a haber la misma disminución, ¿no ve? Misma disminución hasta llegar a este punto B, ¿no ve? Otra vez, esto sería la pérdida de carga, ¿no ve? La pérdida entonces de carga total va a ser, fíjense, esta pérdida más esta pérdida, ¿no ve? Ay, más o menos así. Esto solo es esquemático, ya para que ustedes puedan entender. Este ejercicio no lleva nada de las líneas piezométricas y las líneas de energía. Entonces, fíjense que nosotros al principio tenemos la presión en A, obviamente va a ser 0, la velocidad en A va a ser esta alturita más el Z de A. El Z de A va a ser nada más que esto, ¿no? Respecto a un plano de referencia. Esta energía, como se tiene que conservar, tiene que ser la misma, ¿no? En E, obviamente la presión, vamos a empezar en este punto, ¿no? Esta va a ser la altura de velocidad, ¿no? Esta, lo que estoy sombrando en grueso, ¿no? Esa es la altura de velocidad. El Z de E va a ser todo esto, ¿no? Desde acá hasta acá. Todo eso va a ser el ZD.
Y la pérdida de carga entre A y E va a ser esto más esto, ¿no? Listo, entonces es por eso, fíjense, de cómo se arma esta ecuación, ¿ya? Es por eso que yo al lado izquierdo es que es donde estoy sumando la altura de carga, ¿ya? Listo, entonces eso es algo gráfico de lo que ustedes tendrían que ver, de lo que es la representación, ¿no? De la línea piezométrica y en sí la influencia, la energía que está conllevando el flujo, ¿no? Listo, entonces esto lo voy a borrar, ¿ya? Pero vamos a ver más igual ejercicios acerca de lo que es esto, ¿ya? Es línea de energía y la línea piezométrica. Generalmente la que más tiene valor es la línea piezométrica, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los ejemplos que vamos a ver después en diferentes clases, van a ver que esta altura de velocidad es bien chiquita comparada con la altura de presión, ¿ya? La presión es lo que es más grande. Esta altura es un poco mínima, ¿ya? Se podría decir que hasta baja, ¿ya? Porque generalmente las velocidades, fíjense, hemos hallado acá la velocidad, ¿no? 2.32, raras veces supera los 5 metros por segundo, ¿no? Dividida entre dos veces la gravedad, fíjense que se va a hacer una altura pequeñita, ¿no? De 1 metro, 2, máximo será así, ¿no? Entre ese rango va a variar, pero en cambio la presión va a tener una altura grande, ¿no? Por ejemplo, en acá dividimos 56.000 sobre 1.000, va a ser igual a 56 metros, ¿no? O sea, la altura de presión va a ser mayor a la altura de velocidad, ¿ya? Generalmente eso en la mayoría de los ejercicios, ¿ya? Entonces, tenemos todo en este ejercicio. ¿Qué es lo único que nos falta? Nos falta esta pérdida de carga entre A y E, ¿no ve? Entonces, nosotros vamos a eso cuantificar antes de introducir los datos en el ejercicio. La pérdida de carga entre A y E es igual a la pérdida de carga entre A y B, ¿no ve? A y B, entre este punto y este punto, más la pérdida de carga entre B y C, más la pérdida de carga entre C y D, C y D, más la pérdida de carga entre D y E, ¿no? D y E. Listo, entre B y C solo está la bomba, ¿no ve? La bomba no hace nada, no me aumenta, no me disminuye, ¿no ve? No genera una pérdida de carga, así que lo coloco 0. La pérdida de carga entre A y B, eso ya nos daba en el ejercicio, ¿no ve? Nos decían que esto es igual a 0,6 metros. Vamos a colocar eso por acá. 0,6 metros, ¿ya? Más la pérdida de carga entre C y D era igual a 40 veces, no, era 38 veces, ¿no? 38 veces la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Más la pérdida de carga entre D y E, si se acuerdan, es igual a 40 veces la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que esto es nada más que la altura de velocidad, ¿no? Listo. Entonces, si sumamos, vamos a obtener, esto va a ser igual a 0,6 más 78 velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no ve? Listo, entonces acá lo único que nos corresponde es reemplazar datos, ¿no ve? Ojo, nosotros estamos reemplazando la velocidad en este caso. ¿Por qué solo he puesto B? Porque ya habíamos dicho, ¿no ve? Que como se conserva el diámetro y está circulando el mismo caudal, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas dos velocidades van a ser las mismas, ¿no ve? Entre C y D y entre D y E. Eso también ya lo hemos visto en el anterior ejercicio. Por eso estamos sumando esos dos términos, ¿no? Esas dos alturas de velocidad. Listo, entonces en esto lo único que hacemos es reemplazar. La pérdida de carga entre A y E va a ser igual a 0,6 más 78 por la velocidad al cuadrado, ¿ya? La velocidad es 323 al cuadrado sobre 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Si ustedes realizan esa operación, ¿qué es lo que van a obtener? Que la altura que se pierde, la pérdida va a ser igual a 22.053 metros, ¿ya? Esta es la pérdida de carga. Listo. Entonces, con esto ya tenemos la pérdida de carga, ¿no? Y acá ya hemos planteado ecuación 1, ecuación 2, esta que se llama ecuación número 3, ¿ya? Esto.
por Bernoulli, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar. Reemplazaremos en 3, ¿no? A ver, vamos a ver. Presión en A no tengo, ¿no? Presión en A, velocidad en A, velocidad en E. Todas estas variables vamos a ir definiendo, ¿ya? Primero, la presión en a ver, lo voy a colocar en la ecuación número 3, ¿no? Voy a definir. La presión en A ver, vamos a analizar término por término. La presión en A, en este punto estamos analizando A, ¿ve? Al ras, porque en acá está actuando la presión atmosférica, ¿no? Y eso nos conviene, porque la presión atmosférica nosotros la consideramos cero, ¿no? Listo, entonces la presión en A va a ser igual a la presión atmosférica. Eso vamos a reemplazar. Esto va a ser igual a la presión atmosférica sobre el peso específico, ¿no? Más, vamos a colocar, más la velocidad, ¿no? Velocidad en A sobre 2 veces G. Velocidad en A, ¿cuánto es su velocidad para este punto? Fíjense, y vamos a hacer eso. Acá estamos calculando. La velocidad en A va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque se supone que las dimensiones del tanque son muy grandes y que el nivel, ¿no ve?, de agua va bajando poco a poco, va bajando poco a poco. Así que la velocidad en A aproximadamente es 0, ¿ya? Entonces, únicamente eso vamos a colocar. Más 0, ¿ya? Más la cota de A. ¿Cuánto es la cota de A? A ver, vamos a ver. Va a ser igual a 225 menos 195, ¿no? Vamos a colocar esto. 225 menos 195, ¿no? Listo. Entonces, ¿esto qué tiene que ser igual? A ver. Ah, no, todavía nos falta esto. Más esta altura, ¿no ve? Esta altura que nos está aportando la bomba, ¿no ve? Más esa altura de la bomba. Ya, ¿esto qué tiene que ser igual? La presión en E. ¿Cuánto va a ser la presión en E en este punto? Ya hemos visto que sale por un poquito arriba, ¿no ve? Lo que es el nivel. Entonces, la presión en E, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica sobre el peso específico del líquido. Más, a ver, la velocidad en E. En E nosotros ya hemos calculado la velocidad, ¿no? Acá es 2.323, ¿no? Más la velocidad en E elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Más la cota de E. La cota de E va a ser igual a 240, ¿ya? 240 menos 195. Listo. Ya, más, a ver, tenemos la pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga entre A y E, ¿ya? Ahora sí reemplazamos datos. Antes podemos simplificar, ¿no? Presión atmosférica con presión atmosférica. No tengo nada más, ¿ya? De acá lo que me importa despejar es la altura, ¿no? A este 195 con este 195, ¿no? Ambos negativos se nos simplifican. Entonces, vamos a despejar de acá que la altura que aporta la bomba, ¿no?, para que llegue a esa al tanque elevado E va a ser igual a ¿qué? A ver, tenemos la velocidad en E, ¿no? Va a ser igual, la velocidad en E va a ser igual a 2,323 al cuadrado sobre 2 por 9,81, ¿no? Por, vamos a multiplicar, no, perdón, vamos a sumar más. Va a ser 240, ¿no? Esto vamos a trasladar con signo negativo. Menos 225, ¿no? Más esta pérdida de carga que va a ser igual a 22,053, ¿ya? Entonces, esta va a ser la altura de la bomba, ¿no? La altura que nos está aportando la bomba. Esa altura de energía. Si nosotros calculamos esa altura de energía, a ustedes les debería salir, acá voy a colocar la altura de energía, les tiene que salir 37.328 metros. ¿Ya? Listo. Esta es la altura que nos está, en sí no es el resultado del ejercicio, pero es la altura que nos va a servir. Para calcular la potencia, ¿cómo se calcula la potencia? A ver, para la potencia. Para esta potencia. ¿Cómo lo vamos a calcular esta potencia? Entonces se calcula de la siguiente forma. La potencia no es nada más que el peso específico por la altura que
nos proporciona la bomba, ¿no? La altura de carga de la bomba por el caudal. Todo esto tiene que estar dividido entre 75, ¿ya? Esto es una fórmula abreviada, ¿ya? Que considera ya el rendimiento de la bomba y demás factores que hay acá. Entonces, nosotros únicamente lo que vamos a hacer es despejar de acá, es reemplazar datos, ¿ya? Entonces, la potencia de la bomba va a ser igual a el peso específico. Vamos a colocar 1000 del agua, 9 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿ya? Vamos a colocar acá la altura, ¿ve? Esta altura que hemos hallado que va a ser igual a 37,328 metros, ¿ya? Por el caudal. ¿Cuánto vale ese caudal? También ya lo hemos hallado acá arriba, ¿no? ¿Dónde está este caudal? 0,164 metros cúbicos por segundo, ¿no? 0,164 metros cúbicos por... no acabo de colocar de esta forma. Metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y todo esto tiene que estar dividido entre 75, ¿ya? Listo, 37, todas estas unidades. Las unidades esta con esta se me va a ir. Y como ya tenemos este 75, esta fórmula directamente, ustedes tienen que introducir el peso específico en kilogramos fuerza por metro cúbico, la altura en metros y el caudal en metros cúbicos por segundo. Si introducen de esta manera, esta fórmula directamente les va a arrojar la presión en horsepower, ¿no? ¿Ya? HPs, ¿no? Entonces, ya, vamos a calcular. Si calculan esta presión, va a ser igual a 81,624. Y acá vamos a colocar sus unidades, HPs, ¿no? Listo, entonces con esto estamos terminando lo que es este ejercicio, ¿ya? Listo, cortito, sencillo, ¿no ven? Bueno, no ni tan cortito, ¿no ven? Pero estaba sencillo, relativamente sencillo el ejercicio, ¿ya? Ya, ¿tienen alguna duda respecto a este ejercicio? Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Entonces, antes de que se vayan, voy a copiar lo que es la lista de asistencia, ¿ya? Ya incluso tenían tiempo para llenar, ¿no? Entonces, a ver, hoy es 18, ¿no? 18 está bien. Entonces, ¿qué ha pasado? No ha copiado. No se ha copiado. Entonces, esto va a ser igual. Copiar formato. Ya, listo. Algunos no han llenado nada, ¿no? Cero, ¿por qué lo han borrado? No sé qué ha pasado. Está el número 9, Blanco Flores. ¿Qué ha pasado? No hay, yo le he llenado un 0. Ya bueno, no está, no es 0 nada más. Listo. Ya, como no hay dudas respecto a los ejercicios que hemos visto en clase, ¿no? Esto ya se los voy a enviar y se los voy a guardar, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acerca del examen de mañana. Por favor, recomendarles, ¿no? Que esa notita que es para su, ¿cómo se llama? Que tiene su carnet de vacuna, todo, ¿no? Yo sé que parece un poco medio estricta, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Esta fórmula, perdón, ese formulario es un poco, no sé, medio que te echa un poquito la culpa, ¿no? Pero son órdenes de la universidad, ¿no? Ya ha salido con resolución y todo. No sé, para los exámenes no, yo les sugeriría que se hagan nomás esa fórmula, perdón, hagan nomás sellarse ese formulario, ¿ya? Porque hasta yo tenía exámenes presenciales y muchos de mis compañeros en sí se están haciendo llamar la atención con algunos docentes, por lo que no tienen ese formulario, ¿ya? Así que mañana en sí nos estaríamos viendo, ¿no ve? Es su examen, creo que es a las 12.
Entonces, eso ya, y por favor háganlo firmar, ¿no? Háganlo firmar con algún tutor y todo eso. Sé que se hacen responsables, pero también es como las personas en sí. Supongo que las autoridades ven una forma de en sí prevenir, ¿no? La salud para sus familias, ¿ya? Ya, entonces eso para mañana, esas son las recomendaciones, ¿ya? No sé, eso con el ingeniero y han debido quedar, si les va a dejar entrar algún formulario, ¿no? Aunque creo que para hidrodinámica no es necesario, solo es el diagrama de presiones nada más, ¿no? Igual que estructuras isostáticas. No necesitas formulario, solo necesitas saber nada más, ¿no? Todo en tu cabeza. Listo, entonces con eso nos estaríamos viendo mañana, ¿ya, muchachos? ¿No tienen ninguna consulta ni algún reclamo, queja? Nada, ¿no? Las notas yo creo que hasta mañana se las voy a presentar ya. Antes de entregarle al ingeniero, les voy a mandar ya, por si acaso alguien me quiera decir si tiene algún reclamo, ¿no ve? O alguna observación acerca de su calificación. Y hasta mañana se les voy a presentar las notas, ¿ya? Y mañana mismo, supongo que como ya es el examen, directamente le voy a entregar al ingeniero, ¿ya? Y por favor, estén atentos. En la mañana voy a publicar las notas, ¿ya? Cualquier reclamo ustedes me lo pueden hacer en la mañana, ¿no? Hasta el momento del examen, ¿ya? Por favor, no me he dado tiempo ahora de revisar todos los exámenes, no estoy alcanzando. Son 78, 80 exámenes casi que los que me han llegado. Así que tengo que revisar todo eso con calma, ¿no? ¿Listo? Entonces, listo, muchachos. Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿ya? Eso sería todo. A ver, ya. Bueno, entonces hasta mañana, muchachos. Que les vaya muy bien en su examen y éxitos. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Luego, sí.